En el siglo XXI, concretamente en el año 2004, el tsunami, el gran desastre del Índico, enseñó cosas que pasaron sin pena ni gloria por las noticias. Millones de personas necesitaban ayuda, atrapados en hoteles, en centros comerciales, el hombre indefenso ante el desastre. Pero había una tribu que no solicitaba ningún auxilio. Los helicópteros, sin darse cuenta, habían llegado hasta los confines de una etnia, de una cultura, de un pueblo que no habían tenido contacto con el resto de la humanidad. Los Sentinel, pintado en ocre como señal de guerra o de hostilidad, aquel hombre enhiesto, llegando casi hasta la orilla, volvía a disparar su flecha. Alguna casi alcanzó al flamante helicóptero occidental. Una filmadora registró el instante. Era otro de esos encuentros increíbles, repito, en el siglo XXI, entre la tecnología, el avance, y pueblos aislados, pueblos que no saben nada de su otro mundo, que está ahí, a veces talando la selva, dejándoles sin hogares, obligando a migraciones que ocurren día tras día y noche tras noche. La escena es tan fuerte, es tan poderosa, el guerrero mostraba tanto ahínco en intentar alejar al intruso de allí, que se quedó como una especie de icono de esos mundos que todavía existen, que están en este. Recorriendo el mundo, nos damos cuenta de que en diferentes selvas, desiertos, incluso en los hielos, existen tribus que no conocen, no han contactado con el hombre civilizado. Hace apenas un par de meses, entre los árboles altísimos, entre la selva tupida, una familia entera, algunos pintados de negro, otros de rojo, observan al extraño helicóptero que sondeaba unas zonas porque sabían que podía haber ahí comunidades aisladas. Ni el gobierno de Perú, ni el de Brasil, lugares fronterizos donde ocurre este hallazgo increíble, quieren hacerse cargo. Ellos miran a los cielos como el que ve efectivamente un ovni, una nave extraterrestre, un dios de hierro que baja. Sigue ocurriendo en el siglo XXI. Y vamos a intentar continuar la exploración, porque es maravilloso que en este tiempo de los satélites, la tecnología, Internet, Twitter, Facebook y los ordenadores y las cámaras de vigilancia, en este mismo mundo que creemos perfectamente controlado, siga habiendo, quién sabe cuántos, 50, 100, 150 grupos en diferentes rincones que no saben, para bien o para mal, nada de nosotros. Tienen su magia, tienen su misterio. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Minutos en directo, la nave del misterio no descansa, no hace vacaciones. Bueno, sí, de alguna forma, viajando por espacios que parecen propios de la imaginación, viajando a selvas, a ríos, a montañas, en busca, quién sabe si de los últimos hombres libres. He de reconocer que la estampa del hombre solitario en la playa de los Sentinel disparando al cielo me impresionó. Pero estoy seguro que esa estampa no tendría la fuerza en mi mente y en mi corazón de no haber hablado hace unas semanas con uno también de los últimos exploradores. Su nombre es Carlos Yandres y formó parte del más legendario equipo de televisión que ha habido, el del Hombre y la Tierra. Estuvo allí hasta los últimos instantes de la triste muerte de Félix Rodríguez de la Fuente. Luego él siguió su camino. Su camino le llevaba hasta estos misterios de las selvas más profundas. Y Carlos nos contó cosas tan maravillosas, tan increíbles, tan alucinantes, que dije, hay que hablar con él, hay que conocer. Esto está ocurriendo y el público milenario debe conocerlo. Está en Sevilla y os agradezco muchísimo porque en esta Semana Santa un tanto triste para los amigos sevillanos, sabemos que son días complicados, pero ahí está Carlos Yandres. Carlos, bienvenido, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker.
Tú recuerdas perfectamente la conversación, imagino, ¿no? Bueno, claro que la recuerdo. Fue además una cena muy, muy agradable que tuvimos. Sí. Pues ahí estábamos, Carlos, contigo, Carmen y yo. Pocas veces hemos estado tan boquiabiertos, ¿verdad, Carmen? Buenas noches. Buenas madrugadas. Pues sí, la verdad es que nos estábamos quedando patidifusos con las historias que nos contaba Carlos, y algunas de ellas que tenían que ver con esas tribus perdidas, con sus hechizos, con su magia, con su saber ancestral, y que tantas veces se ha comentado, pero muy pocos las han podido vivir. Las han podido vivir. Carlos, historias que a uno le hacen creer en ocasiones, ¿no? Iremos contando, iremos desgranando, pero por empezar con una estampa, ¿no? De esas que son inolvidables. Nos contabas, y ahora desvelaremos qué hacías tú allí o por qué llegaste allí, historias como por ejemplo el legado, ¿no? Se habla de ciertos poderes, se habla de cierta magia. Hay otros compañeros que van a intervenir esta noche en grabaciones que les hemos hecho, que hablan incluso de posible telepatía, de ver en la oscuridad, de un montón de facultades que solo quizá conocen estos últimos hombres y mujeres de las selvas. Tú me contaste una historia que ocurría también como un contacto entre Occidente y este mundo desconocido, cuando alguien de gran cultura, alguien metido, inmerso en los estudios de Occidente, en la tecnología, tiene que volver a la tribu. Es una historia tan maravillosa. ¿Cómo es la historia, Carlos? Sí, pues mira, esta es la historia de un hombre que pertenecía a la comunidad, pertenece a la comunidad Emberá, que es una comunidad indígena que vive entre Panamá y Colombia. Y bueno, pues uno de ellos estaba estudiando en Londres, en la universidad, y era el heredero de los conocimientos de su abuelo, que era el chamán de la tribu, pues su padre había muerto. Entonces el heredero directo de esos conocimientos era Ricardo. Ricardo estaba en Londres estudiando su carrera, cuando, pues el abuelo contacta a través del Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá, que yo me encontraba allí en esos momentos, contacta con nosotros y nos dice, por favor, buscar a Ricardo porque voy a morirme. Y como bien sabéis, nos dijo, cuando muere un anciano en la tribu es como si quemaran una biblioteca, puesto que nosotros los conocimientos los pasamos de viva voz, de forma oral, con lo cual esos conocimientos no se podían perder. Y nada, pues entre las autoridades panameñas y yo, como locos, nos fuimos, contactamos, estuvimos en Londres y al final le localizamos y conseguimos hablar con él. Pensábamos, en primer lugar, que Ricardo diría, bueno, pues mira, ya iré, yo me voy a quedar, voy a terminar mis estudios e iré. Sin embargo, él tranquilamente cogió primero un avión de Londres a Madrid. En Madrid se puso en contacto conmigo y juntos nos fuimos hasta la ciudad de Panamá, y de la ciudad de Panamá pues nos acercamos a la comunidad Emberá. En el viaje Ricardo iba muy callado porque sabía que él nunca iba a volver a nuestro mundo, por decirlo de alguna forma, este mundo civilizado de la tecnología, de los estudios más avanzados y del conocimiento. Él sabía que ya se iba a quedar en su tribu y iba muy serio, muy callado. Bueno, llegamos allí, a la comunidad indígena. Nos recibió su abuelo, un hombre encantador, mayor, pero a mí personalmente no me pareció que estuviera muy enfermo. Sin embargo, él estaba convencido que se iba a morir y por eso quería que fuera su nieto. Durante varios días ellos estuvieron metidos en una choza, 3 o 4 días, no recuerdo muy bien, estuvieron metidos en una choza. Yo estuve por allí, de vez en cuando, pues con el típico espíritu inquieto de querer saber y cotilla, ¿no?, qué está pasando. Pues me daba vueltas por allí, miraba, pero no veía nada más que una leve salida de humo por los huecos de la choza, y allí estuvieron metidos los dos, abuelo y nieto. Cuando salieron, me asombró ver al nieto ya vestido con las ropas indígenas, la cara mucho más feliz, más alegre. Me abrazaron los dos, me dijeron que muchas gracias por todo, y el abuelo también se despidió de mí. Bueno, estuve intentando hablar con Ricardo y le digo, bueno, Ricardo, tú te vas a venir luego ya para Europa otra vez. Y dice, no, yo ya me quedo aquí, me quedo porque mi abuelo me ha hecho parte de la tribu. Los Jai, que son los conocimientos de los espíritus de toda la selva, de todo nuestro pueblo y de toda nuestra cultura, ahora los tengo yo, y por lo tanto yo no me puedo marchar y abandonar a mi pueblo. Al día siguiente, cuando me levanté de mi choza, me quedé asombrado porque el abuelo se había muerto.
aquella noche tranquilamente tumbado en su hamaca y, como ellos decían, dejándose llevar por el canto y el sonido de la selva, se fue, aquel hombre se apagó y murió. Pero murió justo el día después de haber transmitido todos sus conocimientos y toda su historia y su cultura a su nieto. Estas son las historias que ha vivido nuestro amigo Carlos Yandres. Porque solo se puede hablar con ese conocimiento de causa cuando se han sentido, se han percibido cosas, se han vivido escenas que, claro, como siempre digo, son de guión de película. Pero se podrían hacer muchísimas películas con lo poco que sabemos, con lo poco que hemos llegado a rozar este mundo de las últimas tribus, las últimas culturas. Abrimos, por supuesto, Carmen, vías de contacto, y además hoy tenemos un regalo muy especial. No tiene que ver con culturas antiguas, pero acaba de llegar, y de verdad creo que es un regalo magistral, ¿eh? Pues sí, que tenemos 3 ejemplares que nos ha enviado Santiago Postiguillo, que uno de ellos es Las Legiones Malditas, 19 ediciones que lleva ya, unos libros muy interesantes sobre historias, algunas de ellas pues noveladas, pero muy interesantes. 3 ejemplares, Iker, de esta trilogía, porque son 3 números diferentes. Vamos a dar las vías de contacto: 27699, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com, y como siempre www.cadenaser.com. También nuestro Facebook y Twitter, que están como siempre abiertos para mostrar vuestras opiniones. Y una encuesta. El debate de la semana en Milenio 3. Pueden votar en ikerjimenez.com. La pregunta: ¿estaríais dispuestos a vivir en una tribu perdida? Por el momento la gente prefiere sus comodidades. 61,6% dice que no. No estaba la encuesta, porque incluso en el propio equipo hemos tenido nuestras dudas. Santi Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Doctor Camacho, buenas noches. Luego contaremos por qué lo de doctor. ¿Tú te irías a una isla, no la isla, como la de los Sentinel, a una tribu totalmente aislada? Pues mira, por un lado la idea es atractiva, por otro lado uno tiene que ser humilde y reconocer que ni el cuerpo ni la mente los tienes ya preparados para soportar la experiencia de una cosa muy curiosa, que es lo que somos, de ser posiblemente lo que son esas últimas tribus, que son los últimos hombres verdaderos. Ellos son lo que éramos en el Neolítico, incluso en el Paleolítico, y nosotros somos eso más la suma de miles de años de historia, de religión, de tradiciones, de tecnología, que nos han aportado muchas de esas comodidades de las que hablaba Carmen, pero posiblemente nos han alejado de nuestra esencia. La capacidad de supervivencia, la sabiduría para enfrentarse a manos desnudas con el medio, es algo que un hombre civilizado, como somos la mayoría de los que están escuchando ahora mismo esto, tenemos que asumir con humildad que somos incapaces de hacer. Ahí lanzamos la pregunta: ¿seríais capaces? ¿Es como un sueño o para algunos una pesadilla? Es curioso porque esta música que pone el maestro Noel Calero de Avatar, hay un estudio que indica que la película Avatar, con algunas escenas, motivó un interés extra por el conocimiento de esas culturas que podían tener esos lazos todavía en el confín de selvas, de desiertos, de hielos, como decíamos antes, de montañas. Hay historias tan maravillosas, tan increíbles. Sí me gustaría que Carlos se lo piense, pero si él quiere, y desde luego él es libre de hacerlo, a nosotros nos contó una historia personal tan absolutamente maravillosa, estremecedora, llena de misterio, que lo vaya pensando Carlos, y si quiere luego lo hablamos. Pero antes, Carlos, sigue. Tú has recorrido el mundo, has recorrido lugares peligrosísimos. Después de la experiencia, yo creo que casi traumática, y más por tu relación personal con Félix, de ese sueño que se acababa, del hombre en la tierra, decides poner rumbo a otros lugares casi de locura. ¿Qué recuerdas del primer contacto con estas tribus, o aisladas o casi no contactadas? ¿Qué es lo que te viene a la mente de esas escenas que cuando se ven son como... Yo no voy a hablar de descubrimiento o Cristóbal Colón, pero sí que dos mundos de repente, en mitad de la selva o infierno verde, se ven las caras. Imagino que hay escenas que no se pueden olvidar, Carlos. No, es evidente que hay cosas que no se pueden olvidar. Lo que sí te puedo decir es que la primera vez que tienes la fortuna de contactar con una cultura
tú vas en un plano distinto al que voy ahora. Es decir, el Carlos Yandres que se encontró con la comunidad Teribe, que es una de las primeras que conozco en los volcanes de entre Costa Rica y Panamá, no es el Carlos Yandres que está ahora mismo hablando contigo. En aquel momento, no sé, a mí me parecían unas personas primitivas, como hace un ratito habéis comentado. Me parecía que yo estaba en un plano superior. Ajá. Y recuerdo al chamán Teribe, que fíjate que los Teribes son además una monarquía precolombina, es decir, tienen un rey mucho antes que nosotros, casi, ¿sabes? Es una barbaridad, son una gente maravillosa. Y cuando conocí al chamán, de quien me hice muy amigo, al segundo o tercer día me dice: mira, si quieres saber quién soy y si quieres conocer lo que conozco, olvídate de quién eres y olvida lo que sabes, porque si no vas a seguir pensando de nosotros que somos de una forma determinada. Tú olvídate de todo, quédate en blanco y entonces nosotros te podemos enseñar lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos. Efectivamente es un ejercicio muy difícil, pero cuando lo haces, cuando consigues olvidar lo que sabes y todos tus prejuicios, entonces te das cuenta que son gente maravillosa, tan maravillosa como la que podemos encontrar en cualquier calle de Sevilla o de Madrid, con sus virtudes y sus defectos. Hay gente que es feliz y gente que es infeliz, hay gente buena y gente mala, pero son idénticos a nosotros. Lo único que ellos no están, como habéis dicho, en un entorno hostil, ellos son parte de un entorno. Y entonces eso es lo que te hace comprenderlos y te hace sentirte muy a gusto con ellos. Claro, hostil para nosotros, ¿verdad, Carlos? Que allí nos movemos con una torpeza infinita, me imagino, y que quizá lo primero que contrasta es cómo ellos se han adaptado al medio. Ha habido noticias muy recientes, por eso también la brecha de actualidad de este asunto. Se ha hablado de fotografías, de filmaciones nuevas en diferentes puntos de la selva amazónica. Hemos contactado también con el buen amigo José Manuel Novoa, de Explora Films, porque él andaba precisamente filmando a esas últimas culturas o tribus de regiones que se ha dicho incluso que no habían tenido jamás contacto pues con ninguno otro clan humano. Estaban prácticamente reducidos en una zona muy concreta, muy tupida de selva. Le escuchamos. Con tribus pues que nunca se habían filmado, y en este caso, digo en este caso porque llevamos 2 años tratando de contactar con uno de estos grupos que hace poco salían, como tú bien decías, en la prensa, de no contactados o aislados. Muchos de estos grupos que viven en esa zona que tú has hablado de la cuenca del Ucayali, entre Perú, Bolivia y Brasil, son descendientes de los que fueron esclavizados en la época de la fiebre del caucho, por ejemplo, por la Casa Arana, y que después se escaparon, volvieron a la selva y por supuesto no quieren saber nada del hombre blanco, te puedes imaginar, ¿no? Otros realmente son no contactados, o sea que realmente nunca se ha llegado hasta ellos y siguen viviendo ahí, como tú bien decías, en el Paleolítico o el Neolítico realmente, y estos son unos viajes a presenciar nuestra propia prehistoria, ¿no? ¿Y qué conocimiento hay ahí que nos puede interesar del misterio, de la conexión con la naturaleza, de facultades, yo no sé si extrasensoriales o no, que ya hemos perdido nosotros? ¿Qué secretos conocen ellos que pueden ser interesantes? Un último aporte. Se habla de compañías farmacéuticas que mueven miles de millones de dólares, de euros, persiguiendo, entre comillas, yo no sé, igual Carlos nos puede contar más cosas, el secreto a todos los niveles de algunos chamanes que conocen cosas y reacciones de las plantas, del sol, de la luna respecto a esas plantas, que parece que son interesantísimos. Es como una novela, ¿no? Con la hipertecnología persiguiendo cosas que pertenecen a un conocimiento ancestral atávico y que desconocemos por completo. Un dato más. Se ha hablado de ferocidad. Concretamente en Perú ha habido al parecer fricciones y contrastes que sí que muestran un mundo hostil por ambas partes cuando hay estos encontronazos. Nos lo cuenta Novoa. Y son indios muy fieros, porque son feroces porque están muy hostigados, sobre todo por madereros furtivos, buscadores de oro. Hace escasamente un año, pues estos indios mataron a flechazos a 2 madereros, que después fueron con un helicóptero, sacaron fotos que también se publicaron y se los cargaron a tiros, ¿no? Carlos, la sensación, quizá no certera del todo, pero por lo menos lo que nos llega, de que a veces los encontronazos entre 2 mundos se saldan eso, con hostilidad, ¿no?
Sí, se saltan con hostilidad, es obvio. Lo que pasa que yo he visto y como un poblado de una comunidad indígena en Colombia decapitaban a hombres, mujeres y niños, los galimpeiros, los buscadores de oro, y bueno, pues me llamaron. Yo afortunadamente no llegué al poblado porque ese horror me perdí, afortunadamente, ya te digo, ese horror, pero allí estaban todos decapitados y las cabezas se las habían llevado como trofeo. ¿Esto por qué, Carlos? ¿Pero son venganzas ya o por qué? No, mira, son zonas muy ricas en oro y en diamantes. Mira, yo he estado en comunidades indígenas que yo recuerdo en el río ver pepitas de oro, pequeñitas, pero pepitas de oro, y dices, bueno, es que hay oro, es que hay diamantes, es que ellos llevan unas bolsitas mágicas llenas de magia, que son unas piedrecitas pequeñas de colores, y algunas de esas piedrecitas pequeñas cuando las miras son diamantes. Es que la codicia nuestra nos lleva a que sus territorios, los territorios que ocupan ellos libremente, son muy apetecibles a la hora de explotarlos, tanto mineral con minerales como puede ser también con petróleo. Al parecer se han contado historias que yo sinceramente casi desconocía. Es un mundo apasionante. Por ejemplo, finales del 19 hasta 1912 está la llamada fiebre por el caucho, y ese oro blanco, que fue importantísimo para toda nuestra industria, motivó la llegada de todo tipo de mercenarios, muertes, amputaciones, y hubo un estudio, ni más ni menos, seguro que a Santi y a Carmen le suena mucho, Watt Davis, el autor del Enigma Zombie, el profesor de Harvard etnobotánico, que decía que por cada tonelada de caucho, era un cálculo, habían muerto por lo menos asesinadas, como decía ahora Carlos Yandres, 10 personas. Muchos tienen las amputaciones todavía de los últimos rebrotes de los años 50 de los buscadores del oro blanco, del caucho. Al mismo tiempo se cuenta la historia de que propios empresarios, cuando ya no interesaban por lo que sea, ¿no?, o era más caro el viaje de regreso de esos miles de mercenarios, hay historias, se cuentan, de hasta 30.000 mercenarios perdidos a su suerte en la selva y que mueren todos por la malaria, ataque de serpientes, jaguares. Es como si la selva se hubiese vengado de personas que habían hecho mucho mal. Estas batallas, que pueden sonar para algunos cuando les escuchan ahora, Carlos, cinematográficas, yo creo que no son tan cinematográficas, sino que esas luchas, esas incursiones han seguido ocurriendo prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Sí, hasta nuestros días. Mira, yo te cuento, me metí en la selva buscando una comunidad indígena, los Gunan. Bueno, pues que sabían que iba yo para allá, pero no tenía yo el permiso total de esa comunidad, ni siquiera un contacto directo con ellos. Había sido a través de otras personas. Y recuerdo de ir andando con mi equipo por la selva y ver delante mía, como a 200 metros entre los árboles, a 4 guerreros Gunan, y entonces volverme hacia mi equipo y decirle, vamos a estarnos quietos, bajar todo el material al suelo, que os vean las manos, que vean que no tenemos malas intenciones, y estaros quietos todos. Cuando miramos hacia donde estaban ellos, ya no había nada. Mis compañeros, que no habían visto a los 4 indígenas, me dijeron, pero estás loco. Y digo, no, os aseguro que estaban ahí. Es decir, ellos se vuelven invisibles con la selva, y parece una tontería o parece mentira, pero te aseguro, Iker, que la selva es muy dura, y te aseguro que ellos sí se pueden hacer invisibles, porque a los 5 minutos de estar mirando hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo, para todas las partes, sin ver a nadie, a escasos 2 metros nuestros se levantaron 4 guerreros y nos preguntaron, ¿qué hacéis aquí? ¿Sabes? Y entonces, ¡bum!, te da un escalofrío terrible, que dices, madre mía, ¿dónde estaba este tío? Ellos saben esconderse, saben moverse en un sitio tremendo y muy duro como es la selva. Lo curioso, aparte de que ya todos creo que sois conscientes de cómo cuenta las cosas el amigo Carlos Yandres, ¿no?, el que es explorador, y más él, que ha hecho una infinidad de documentales tremendos, pues tiene una fuerza que yo quería invitarle a la radio, y por supuesto que no será la última vez, porque el aplomo que tiene el que cuenta las cosas de corazón, de verdad, y que las ha vivido, y además yo creo que sin ningún alarde, ¿no?, sino esto es lo que es. Y yo creo, Carlos, que eso está llegando con un impacto tremendo a la audiencia. Es como visionar en este mundo que creemos tan controlado los últimos territorios vírgenes. Ahí están los hombres que fuimos, ¿no?, quizá hace milenios, y que todavía viven de esa forma. Luego veremos y quizá discurriremos si de forma más feliz o no. Parece que muchos de ellos, desde luego, son perfectamente felices en su entorno, y que es cuando hay conexión,
cuando las cosas empiezan a veces a deteriorarse. Un detalle más que nos trae José Manuel Novoa. Él nos comenta, luego nos comentará Carlos, que en sus exploraciones, sobre todo en las selvas amazónicas y también en las que dan casi a la sierra peruana, ha encontrado vestigios, cosas tan alucinantes que dan a estas exploraciones un tinte de aventura increíble. Y ha habido muchos exploradores, y yo creo que Novoa y Andrés son ejemplos de eso, los últimos exploradores de verdad que tenemos, porque ha habido muchos que han perdido la vida en el empeño. Y hoy queremos también hacer un pequeño homenaje a esos aventureros que con un sueño desaparecieron. Algunos hace nada. Nos lo cuenta Novoa. Pues existen construcciones antiguas que podrían ser parte del Paititi, ¿no? Está Mameria, y hay otras construcciones de cuando los incas emigraron, después de que los conquistadores mataran a Tupac Amaru, el último emperador inca en Cuzco. Se refugiaron en la selva, y es una zona muy misteriosa porque tú estás caminando por la selva y de repente te encuentras una calzada inca que no sabes de dónde viene ni a dónde va, y que, bueno, seduce pues toda la imaginación que te puedes imaginar que puede tener el viajero en esos territorios prácticamente inexplorados, donde posiblemente podría encontrarse ese Paititi, el dorado famoso, que todavía hoy mucha gente al cabo del año se interna en estas selvas tratando de encontrar. 1:35, este es Milenio 3. En la segunda hora viene nuestro buen compañero Javi Pérez Campos con una historia que podríamos titular casi como Enigma Mortal, y en España. Luego os lo contamos, pero enigmas mortales también han ocurrido selva adentro. Exploradores que a veces gastaron todos sus ahorros. Creo que tanto Novoa como Carlos y Andrés saben muy bien lo que cuesta hacer documentales hoy en día. Para mí es, yo creo que algo heroico. Personas que destinan su dinero, sus ingresos, su esfuerzo en mostrarnos otras visiones del mundo, ¿no? En este mundo tan aborregado, tan alienado en el que vivimos, pues eso cuesta, eso ya es heroico. Pero es que en ocasiones ya algunos dieron con su vida, bueno, un ejemplo es el de Félix, ¿no? De alguna forma lo hizo, pagó con su vida esta hermosa misión. Muertes tremendas, olvidadas por desgracia, en muchos casos. Como en uno muy concreto ocurrido hace no tanto tiempo, año 78, Santi. 1978, el antropólogo británico Oliver Byron Burroughs se adentra en la zona selvática de la frontera entre Ecuador y Perú, buscando completar datos sobre su tesis doctoral sobre los shuar, sobre los jíbaros. Nadie sabe lo que sucede. He estado investigando todo el material disponible y hay diversas versiones, pero toda la historia es muy oscura. Lo más extendido es que parece que hay un malentendido. Efectivamente, termina contactando con una tribu de jíbaros, y parece ser que él, que iba simplemente como antropólogo, y ellos que viven aislados pero tienen noticia de la existencia del hombre blanco, lo debieron de tomar por algún tipo de enemigo. El caso es que fue capturado, ejecutado, y su cadáver nunca fue hallado. Se especula con que su cabeza ahora mismo esté reducida en alguna tienda de algún jefe shuar. Zonas complicadas del planeta, Carlos, tú has recorrido muchas. Yo no sé, cuando se produce el encuentro, cuando, por mucho que haya habido gestiones previas, cuando se llega a un territorio que siempre es hostil, como tú has dicho, esa visión tremenda, ¿no? Los 4 guerreros ahí como torres que de repente aparecen y luego desaparecen. Con el tiempo uno habrá aprendido, me imagino, pero ¿qué es lo que no se puede hacer? ¿Dónde te puedes, en qué instante, en qué mal detalle te puedes jugar la vida? Y si has pasado por una tesitura tú y tu equipo de este tipo, ¿no? De decir, uy, aquí le hemos fastidiado, aquí no hemos sabido, yo no sé si acatar las leyes de la selva profunda, y puede pasar algo terrible. Bueno, es muy difícil saber cuándo estás jugándote la vida. Lo que hay que tener es un comportamiento natural. Tus movimientos, tus miradas, nunca pueden ser esquivas. Tú tienes que intentar ser y aparentar ser lo más noble posible ante ellos, porque ellos lo son contigo. Hay que ser de verdad, por lo tanto.
hay que ser de verdad. Y entonces las cosas van pasando y van sucediendo, pero fíjate, dices jugarte la vida te la puedes jugar simplemente al intentar ayudarlos, porque a una niña que me ocurrió a mí, una niña pequeña de 12 años maravillosa, le picó una serpiente venenosa delante nuestra y cayó al suelo gritando. Nosotros teníamos antídotos para el equipo, pero claro, si en ese momento le pones el antídoto y no es el correcto y la niña se muere, ya no ha muerto por la picadura de la serpiente, ya ha muerto porque tú le has pinchado algo muy raro. Entonces te la estás jugando y hay que preguntar al equipo. Y yo le pregunté, ¿qué hacemos? Y dice, pues evidentemente ponerle el antídoto, no vamos a dejar que una niña se muera delante nuestra. Y le pusimos el antídoto y el corazón se paró, con lo cual hubo que rápidamente pincharle adrenalina en el pechito a la pobre, pum, directo al corazón, para intentar que el corazón empezara de nuevo a latir. La niña se reanimó, el corazón siguió latiendo y no pasó nada. Pero en aquel momento sí que nuestra vida pendía de un hilo, porque la muerte de aquella niña hubiese significado seguro nuestra ejecución. Viaje con Carlos Yandres, uno de los últimos exploradores en busca de secretos, de escenas, de estampas vividas. Yo creo que es tan interesante que repetimos, Carmen, vías de contacto, porque ya no es solo la opinión de los oyentes, sino si algunos oyentes quieren preguntarle cosas a Carlos, yo creo que puede ser un momento absolutamente mágico, ¿no? Vamos a repetir esas vías de contacto. Nuestro SMS 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com y www.cadenaser.com, además del Facebook y de Twitter, que siempre están abiertos. Y que tú estarás echando un ojo también por si hay preguntas y cuestiones. Eso es. Sorteamos 3 ejemplares de Las Legiones Malditas de Santiago Posteguillo, libros de historia muy interesantes. Tribus perdidas, historias que han ocurrido realmente en lugares de nuestro planeta, historias que a veces tienen que ver con poderes, vamos a llamarlo así. Poderes, ¿existen poderes que nosotros no conocemos? ¿Poderes casi mágicos? Antes vamos a conocer la historia quizá del último explorador célebre que, buscando estas claves, estos pueblos, desapareció. Es que esto es hace nada, hace prácticamente 13 años. Sí, en 1997 un biólogo noruego llamado Lars Hasholm sale de la ciudad de Juliaca y él pretende entrar en el Parque Nacional de Madidi, en Bolivia, buscando una tribu que además pues no se sabe si es mítica o no, realmente existió. Son los toromoras. Los toromoras en el siglo XVI se sabe que existieron, que además con la llegada de los conquistadores ellos deciden adentrarse en la selva y no tener contacto con otras tribus. En el siglo XIX de nuevo se tiene contacto con ellos y de nuevo se esconden porque, como antes decíais, por esa fiebre que hubo dentro de las selvas para conseguir el caucho, pues hubo muchas matanzas dentro de su tribu y los últimos que quedaron se introdujeron todavía más en la selva. Además, contaba la leyenda que habían sido aliados de los incas y que habían recogido gran parte del oro de los incas y lo habían escondido, lo habían guardado. Por eso se cree que muchos exploradores fueron detrás de estos toromoras para conocer dónde estaba ese oro, dónde estaba esa riqueza. Pues bueno, Lars se sabe que estuvo con una comunidad boliviana en Linen, que después estuvo acompañado por un guía local que se llamaba René Ortiz. En un momento dado, ellos hacen un campamento, están pescando durante varios días, están en la selva, se hacen muchas preguntas, incluso una fotografía en la que se ve a los dos, tanto a René como a Lars, y en un momento dado el noruego dice que quiere adentrarse solo en la selva, que no necesita ya un guía, que él se ve suficientemente preparado porque unos años antes había estado con una tribu conviviendo, le habían enseñado a crear barcas, a pescar, a cazar dentro de la selva, a mantenerse con vida dentro de la selva. Y su único deseo era contactar con los toromoras. A raíz de ese momento, Iker, no se vuelve a saber absolutamente nada de él. Desde el año 2000 ha habido varias expediciones que han intentado encontrar tanto a esta tribu no contactada como a este noruego perdido. Se han dado varias hipótesis de lo que ha podido pasar con él.
Decían que unos que fue secuestrado por la guerrilla, por los Tupac Amaru, pero la policía decía que desde 1992 esta guerrilla ya no actuaba, que ya no existía. Que se había muerto al caer en un río y que estaba ahogado, incluso que pudo ser asesinado y enterrado por la misma tribu. Y hay quien dice que lo han visto con los toromoras y que es un sacerdote blanco dentro de esta comunidad no contactada. Imagino que también hay factores que pueden legendarizarse o no, pero desde luego la excesiva confianza del explorador, por mucho que haya grabado, documentado, por muchos lugares que haya recorrido, puede ser trampa mortal, ¿no, Carlos? Sí, es una trampa mortal. De todas formas, la selva del Madidi, donde fue Lars, nuestro amigo noruego, es una selva muy, muy complicada. No se trata de conocer cómo te puedes mover en una selva, cómo puedes hacer una barca o cómo puedes pescar. Es una selva mucho más difícil. Fíjate, solo hay un ejemplo. Es una selva que, entrando 50 metros nada más de esa selva, que es lo que ha entrado los últimos grupos de ornitólogos para intentar descubrir nuevas especies, solo 50 metros internándote en la selva, ya han descubierto nuevas especies de tucanes, de aves y de un pequeño mamífero. Solo 50 metros. ¿Qué hay en ese fondo? Al fondo, 2 kilómetros más allá, 3, 10, 15, 100, pues no se sabe. No se sabe y es muy peligrosa. Es una selva donde hay comunidades muy agresivas con el hombre, con nosotros, y lógicamente es una selva que hay que pensarlo muy bien y organizarlo muy bien, porque cometer el error de decir voy a darme una vuelta, déjame que yo sé manejarme en la selva, es suicidarte. Facultades extrasensoriales, ¿mito o no? Le preguntábamos en primer lugar a José Manuel Novoa, porque él ha tenido también muchas experiencias que no sabe, a pesar de ser persona, como le ocurre a Carlos, de mente lógica y escéptica. Selva adentro pasan cosas extraordinarias a veces. Y estuvimos 3 días caminando por la selva y cuando llegamos nos estaban esperando. Y el jefe del poblado, porque yo dije, bueno, pero ¿cómo sabían que íbamos a venir? Y dirigiéndose al que me acompañaba a mí, que venía conmigo desde hacía 3 días caminando por la selva, dice, no, es que ayer por la noche pasó por aquí, ¿no? Bueno, realmente lo que sí hemos comprobado muchas veces, que estas tribus que viven todavía mimetizadas absolutamente con la naturaleza, quizás no hayan perdido facultades o poderes que a lo mejor nosotros nos los ha hecho perder la ciudad, ¿no? Y bueno, es factible que tengan ciertas comunicaciones telepáticas y es factible, como hablábamos antes, de esa medicina, de esa magia. Bueno, hay veces que realmente inmersos en esa selva virgen, con una bóveda vegetal de 40 metros por encima de ti, pues suceden cosas que a lo mejor para nosotros no tienen explicación, pero que para ellos son cotidianas, porque son facultades que quizá no han perdido. Hace unos cuantos meses, tampoco muchos, las agencias de noticias del mundo hablaban de unos dibujos increíbles, a gran escala, parecían las famosas líneas de Nazca, pero en la selva. La deforestación, la tala, había descubierto que había una especie de geometría sagrada en el interior de la selva. Hace no tanto tiempo, investigadores del lenguaje descubrían un extrañísimo habla en la tribu no contactada hasta hace recientísimas fechas de los Pirana, que parece que tienen una forma de comunicación que no sigue ningún parámetro lógico ni conocido. Es decir, las noticias de estos contactos, de estos encuentros con otros mundos dentro de este mundo, siguen existiendo. Ahora bien, Carlos, el otro lado, la capacidad que casi raya lo sobrenatural. Se ha escrito mucho, se ha dicho mucho, casi todos los antropólogos, etnobotánicos y personas que se han metido en el tema casi no han salido de él, es muy curioso, han seguido dando vueltas o buscando claves y entregando su vida a esto, maravillados. ¿Tú qué opinas? Bueno, vamos a ver, tú bien sabes que he tenido experiencias con ellos inexplicables, ¿no? Y sobre todo con mis queridos en Verá, una comunidad. Tú antes decías, no sé si querrás contar la historia, yo la cuento sin ningún problema. Pues te escuchamos, porque yo creo que es una de las historias más maravillosas que hemos oído nunca.
Claro, no tengo ningún problema. Es una historia además que a mí personalmente me emociona porque me afecta mucho a mi propio corazón, a una parte de mí muy importante, ¿no? Entonces, pues sí, yo estuve con ellos y justo cuando regresaba a España, el chamán de la comunidad me dijo: tengo que hacerte un regalo, Carlos, porque es maravillosa la experiencia de estar contigo, nos lo hemos pasado todos fenomenal, nos hemos reído, tal. Bueno, te vamos a hacer un regalo. Y me dio un trozo de madera, una astilla. Y claro, en ese momento yo no sabía muy bien qué era lo que estaba haciendo aquel hombre, y digo: hombre, pues con la falta que me hacía esto, lo contenta que se va a poner mi mujer cuando lo vea, ya verás y tal. Y me dice: no seas irónico. Este trozo de madera es una madera de nuestro pueblo, una madera mágica de esta selva. Cuando tengas algún problema, mójala y espera que se ilumine. Y entonces verás cómo las cosas cambian. Y bueno, pues nada, pues muchas gracias, y me vuelvo a España. Cuando llego a España, mi mujer casi me da con la madera en la cabeza, claro, que yo no lo entendía muy bien, pero lo pusimos en el lugar donde yo tengo todos los recuerdos y las cosas bonitas que a mí me gustan, aunque no tengan un valor real. En ese mueble se quedó ese trozo de madera. A los pocos meses tuvimos la fatalidad de ver cómo pues nuestra hija pequeña enfermaba gravemente, estuvo muy mal, a punto de morirse, y una tarde nos llama el médico y nos dice, nos reúne a los dos y nos dice que posiblemente sea una leucemia en una fase muy agresiva y que no tenga solución, pero que aún así si yo tenía que autorizar unas pruebas, y si se autorizaba esas pruebas se las hacían ya para cuanto antes saber qué tenía nuestra hija. Bueno, pues le hicieron las pruebas y quedaron los resultados para saberlos a la mañana siguiente. Aquella tarde-noche nos fuimos a casa, como comprenderás, destrozados, el alma por los suelos y tirados. Y entonces fue mi mujer quien me dijo: oye, ¿y la madera? Y digo: bueno, pues mira, no pasa nada. Cogimos la madera, mojamos la madera y la pusimos cerca de la mesilla. La madera comenzó a iluminarse. Y curiosamente nos quedamos dormidos, que fue algo que nos llamó mucho la atención, porque en esa situación tan dramática, personal, en que la cabeza te está golpeando y el corazón por otro lado, pues muy difícil conciliar el sueño, y nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente no le dimos mayor importancia y nos fuimos al médico. Cuando llegamos al médico ya tenía los análisis y nos dijo: bueno, pues ha habido suerte, no es lo que pensábamos, es una enfermedad congénita, pero que no le va a producir nada malo a la niña va a poder vivir 90 años sin ningún problema hasta que sea de anciana, de vieja, y ha habido un error en los análisis. En fin, es una enfermedad relativamente controlable con unos medicamentos. Entonces, claro, salimos encantados, nos fuimos a celebrarlo con todos los amigos de Sevilla sin acordarnos nada más de la madera dichosa ni de nuestras historias con los indígenas, cuando me suena el teléfono móvil y me estaban llamando desde el Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá, y al otro lado del teléfono estaba el chamán. Y me preguntó: ¿qué tal va todo, Carlos? Y pues claro, ¿cómo que tal va todo? ¿Qué es lo que quieres decirme? Y me dice: sí, que qué tal estás, que hemos estado toda la noche pensando en ti. Y se ha solucionado. Y entonces, pues claro, rompí a llorar y no pude hablar más con él. Hasta que pasó el tiempo, yo le llamé y contacté con él, porque yo no entendía nada. ¿Cómo podían aquella noche haberse reunido por mí cuando yo no les había llamado? Y realmente les necesitaba, y ahí les tuve. Una increíble, impresionante, maravillosa historia, porque ya no es solo la cuestión del objeto sagrado, ¿no?, el objeto con poder, sino que ellos se habían reunido en el mismo lugar donde hacían sus encuentros con los espíritus, con las fuerzas que ya no conocemos. Y en fin, Carlos lo vio con su propia hija, ¿no?, que yo creo que ahora muchos oyentes de Milenio 3 se han sentido un estremecimiento común que se habrá prolongado a cientos de miles de almas, ¿no? Pero esto ocurrió. Claro, lo alucinante, lo difícil, lo complejo luego es hacer el análisis de esto. Claro, se te ha pasado y no puedes mentir con una cuestión de este tipo, como todo el mundo entiende, ni exagerar, ni transformar. Te pasó a ti. Por lo tanto, esta gente, ¿qué clase de facultades esta tribu y otras controlarán?
Imagino que después de esta experiencia te lo has preguntado muchas veces en la selva, ¿no? Claro, me he preguntado por qué pasan estas cosas. Pero sabes que al final decides no intentar aplicar conocimientos de nuestra civilización para explicar los suyos. Ellos tienen su forma de entenderse, de comunicarse. Mira, nosotros, cuando una persona te mira fijamente la nuca, sin saber por qué, te das la vuelta y dices, ¿qué está pasando aquí? Me están mirando. Y efectivamente te encuentras que hay una mirada cautiva que está dándote en la nuca y dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Pues ellos, en una escala distinta, a otro nivel, son capaces de sentir por ti, de ayudarte, de unirse. Y yo creo no creo en nada extraño, creo simplemente en una especie de fuerza tremenda de grupo. Ellos son un grupo humano maravilloso, porque, mira, también hay una cosa que no sé si te conté, que a mí me dolió mucho de las comunidades indígenas, y fue cuando una niña pequeña estaba conmigo, me dijeron que no le diera más caramelos a aquella niña, porque aquella niña se iba a morir. Y yo, ¿pero cómo que se va a morir? Dicen, sí, tiene una enfermedad que nuestra medicina no cura. Y entonces les dije, bueno, pues ¿por qué no hacemos una cosa? Yo hablo con el Ministerio de Gobierno y Justicia, para el que trabajo además, y esta niña se viene a España conmigo y con mi mujer, y la llevamos a un hospital para ver si nuestra medicina sí puede curarla. Digo, ¿cómo se llama su enfermedad? Y me dicen tuberculosis. Y bueno, es que nuestra medicina sí cura esas enfermedades. Y entonces me dijo, no, la niña tiene que morirse para que nosotros seamos libres. Si esa niña se va contigo, otros padres querrán que sus hijos vayan contigo también, y al final dependeremos de ti y de tu medicina. Nosotros tenemos la nuestra. Si no llegamos a ello, a mí me dolerá más que se muera esa niña que a ti, pero esa niña tiene que morir. Y aquella niña murió, ¿sabes? Y eso me duele también. Historias vividas en otros mundos, que están, que viven, que laten, con un conocimiento que interesa mucho, lo decíamos, a las farmacéuticas internacionales, que persiguen a veces las soluciones médicas, que persiguen casi la panacea, el milagro. Y estará ocurriendo de verdad que están llegando los helicópteros y los maletines de los químicos buscando, yo no sé con qué convencimientos o no, al chamán para que les dé una clave. Le preguntábamos a José Manuel Novoa. Ese poder existe, bueno, en esos ungüentos, en esas pócimas, en esos preparados que hacen. Puede ser que haya elementos puramente mágicos, de difícil catalogación y de difícil eficacia a lo mejor, ¿no? Pero sin embargo hay otros principios que son absolutamente reales. No en vano, por ejemplo, los Cayaguaya, pues que fueron los primeros que empezaron a usar la quinina contra la malaria. Usaban unos hongos que contenían pues una especie de penicilina, ¿no? Todo esto es algo que se da en la selva, incluso con estas, has oído hablar de las tembladoras, que son estas anguilas que te dan una descarga eléctrica, ¿no? Pues las han usado para curar enfermedades circulatorias de corazón, ¿no? Realmente la medicina de la selva es algo muy sorprendente, ¿no? Yo no sé, Santi, pero a nivel conspiranoico se ha hablado mucho de este poder de las grandes farmacéuticas y de esas incursiones selva adentro en busca de los últimos secretos reales de las tribus. Indudablemente, a día de hoy hay no solamente exploradores desinteresados, antropólogos, gente que busca la protección de estas comunidades, sino también gente que busca de alguna manera robarles su patrimonio ancestral en cuanto a conocimientos. No basta con encontrar una planta desconocida, sino que hay que saber a qué hora, de qué día hay que recogerla, porque a lo mejor puede parecer superstición, pero no lo es. Con luna llena o con luna nueva, la planta tiene una composición química diferente, y a lo mejor hay un alcaloide que solamente por ese flujo de las mareas aflora en ese momento. Eso lo sabe el chamán, y ese conocimiento es precisamente el que se anda buscando. Pues vamos a ir en busca de ese conocimiento. Le voy a pedir a Carlos Yandres que aguante unos minutos más en esta, no sé si barcaza, que va atravesando los ríos amazónicos y va surcando incluso parajes nunca antes hollados por el hombre, en busca de estos últimos secretos. Y iremos con la encuesta, que ¿cómo va exactamente ahora, Carmen?
Pues vamos a ver los datos de la encuesta. ¿Estarías dispuesto a vivir en una tribu perdida? Por el momento gana el no 61,7% frente al sí un 38,3%. ¿Estáis de acuerdo? Y por supuesto vuestras preguntas son Carlos y Andrés, y después comenzará la investigación España Dentro con un enigma tenebroso realmente. Volvemos en apenas unos minutos en Milenio 3. Claro, esto es como lo de reportero de guerra, ¿no? Cuando alguien con vehemencia dice: yo quiero ser periodista, pero no solo periodista, sino reportero de guerra. Luego a veces algunos pasan por lo que es la guerra y en ocasiones se quedan y otros se marchan. Pues lo mismo de eso de una isla desierta o un lugar no contactado, alejado de la civilización. A veces hay, digámoslo así, casi la necesidad de decir: necesito ese aislamiento casi absoluto, total. Pero claro, para siempre. ¿Sería posible que un hombre civilizado, entre comillas, por supuesto, pudiese entrar a vivir en una tribu no contactada? Extendíamos la pregunta y la respuesta, bueno, pues casi el 60% o más del 60% está convencido de que no. Pero hay muchas preguntas que quizá desvelen algún misterio más. Preguntas también para nuestro invitado, Carlos y Andrés. Pues nos decían, me maravilla que pueda haber un universo ajeno al resto del mundo globalizado. Creernos más sabios es señal de nuestra ignorancia. ¿Tenemos derecho a sus conocimientos? Daniel desde Iruña nos dice: buenas noches desde la oscuridad de la noche. Pienso que estas tribus tienen más que derecho a seguir con su cultura en su territorio. Pablo nos decía que no tiene palabras para describir el escalofrío que ha sentido con la historia del chamán y la madera, que es increíble. Saludos desde París. David Muñoz desde Benidorm: la historia de Carlos sobre su hija es lo que hace que Milenio 3 sea tan especial, y creo ciertamente que las conexiones existen. Manuel Serrano pregunta: ¿ha cambiado tu filosofía, Carlos? ¿Tu filosofía de vida, sobre todo, al convivir con esa tribu? Una pregunta para Carlos y Andrés. Bueno, pues mira, claro que cambia tu filosofía de vida y cambia tu forma de ver las cosas, de sentirte y de interpretar todo lo que ocurre a tu alrededor. Claro que cambia, es evidente, no se puede ser tan frío y tan insensible a todo lo que ves, conoces y aprendes y quedarte igual. No, por supuesto que no, claro que he cambiado, no soy el mismo. Jesús nos preguntaba también desde Lorca, en Murcia, si volverías a entrar donde ya estuviste, que tiene curiosidad por saber si volverías a tener esas vivencias, Carlos. Claro que volvería. Son lugares maravillosos, mágicos, que en el momento en el que sales de allí y los abandonas, solo hay una idea en tu cabeza casi obsesiva, que es volver. Gema desde Alicante nos decía que es más difícil que nosotros nos adaptemos más pronto y mejor en una tribu, o que una tribu se adapte a nuestra civilización. Es más fácil para nosotros adaptarnos. Para ellos sería muy difícil, muy difícil. Hay un salto en el tiempo evolutivo cargado de información de la que ellos carecen, de una información ya casi milenaria en nuestra propia información genética casi, que no es posible que ellos se adapten, no es posible que ellos entiendan nuestro tráfico, nuestros coches, nuestra codicia, nuestra forma de necesitar las cosas. Ellos no necesitan nada. Cuando ellos abandonan un poblado y se van a otro lugar, dejan todo, sus arcos, sus flechas, sus cacharros de cocina, sus casas, todo, y se van solos andando y desnudos por la selva a otro lugar. Porque es así hacen menos daño a la caza, al terreno, y ellos cambian de lugar, pero dejando todo, no tienen apego a nada. Y cuando llegan construyen nuevas armas, nuevas para cazar, nuevas cañas para pescar y nuevas casas para vivir. Y nosotros necesitamos para vivir todo: una lavadora, un plato para comer, un tenedor, un cuchillo, 1000 cosas que ellos no necesitan. Por lo tanto, ellos no podrían entendernos. Sin embargo, nosotros sí podríamos adaptarnos mejor a su vida. Es cierto lo que ha ocurrido, claro, el apego a lo material, que es lo que rige nuestra civilización occidental ahora mismo, pero es cierto que, por ejemplo, algunas tribus no contactadas o casi aisladas por completo demostraban una fortaleza, una cohesión de grupo, e incluso en el caso del tsunami y los sentinel, parece que eran los únicos en todo el archipiélago que no querían ayuda ni necesitaban auxilio. Se cuenta, Carlos, no sé si es ficción o no, leyenda o no, exageración o no, que muchas culturas o tribus o pueblos, cuando ha llegado cierta ayuda de las ONGs, de exploradores,
sí que ha habido luego un declive porque se han enganchado o se han hecho, digámoslo así, esclavos también de esas ayudas y han dejado de vivir como antes. Claro, es evidente. Mira, lo he contado antes con la niña. Desgraciadamente para mí, tenía razón. Aquella niña tenía que morir para que su pueblo siguiera siendo libre. Y es terrible porque para nosotros una vida de cualquier niño del mundo, de cualquier adulto, de cualquier persona, tiene tal valor que no podemos entenderlo. No podemos entender que tú digas, no, es que este niño tiene que morir para que los españoles sigamos siendo españoles. Y dices, pero bueno, por Dios, ¿cómo es eso? Esa vida merece la lucha y el esfuerzo de todos. Bueno, pues tiene su explicación. Y evidentemente es así. Ellos no pueden cambiar eso y no pueden dejar de ser libres. Mira, yo he visto pueblos indígenas que han decidido vivir cerca de las grandes ciudades como Panamá o como Sao Paulo, y al final son mendigos, que están en favelas y están en suburbios, llenos de porquería, con los niños enfermos, sin trabajo, robando por las calles, y ese no es el hombre noble, libre, que habita en la selva. Ese es un despojo de la humanidad, porque ha querido pegarse a una civilización que no ha sabido comprender. Nos preguntan si sabes, después de contar esta historia de la madera mágica y la hija de Carlos, si sabes, Carlos, la madera de qué árbol es. Te lo pregunta un biólogo que además lo conocemos porque estuvo en la Universidad Camilo José Cela cuando estuviste dando unas charlas, dice ahora hace casi un año. ¿Sabes de qué madera es ese trocito que te dieron? No, mira, lo he intentado saberlo y no lo sé. Sí sé que era un trozo de madera muy pesada, una madera muy compacta y muy pesada, y que una vez analizada después de todo lo que ocurrió, tenía mucho flúor en su composición. Extrañamente tenía mucho flúor. Un poquito como esos muñecos que pones tú a la luz y luego cuando los tienes en las manos oscuras cerrando la cuenca de tus manos, pues ves que se iluminan. Pero no sé el árbol que era. Pilar te pregunta también, Carlos, dice, bueno, me gustaría preguntar al extraordinario invitado, don Carlos, una cuestión. Ante todo decir que admiro el trabajo de Carlos y pienso lo difícil y sacrificado que ha debido ser dedicar su vida a la tarea que hace. La pregunta, ¿usted cree que las tribus perdidas que quedan pueden seguir haciendo sacrificios humanos como los que hacían en sus inicios los aztecas? Muchas gracias. Bueno, no se sabe, no podemos extrapolar lo que hacían los aztecas, los mayas o los incas con lo que estén haciendo estas tribus desconocidas o perdidas de alguna forma en la selva. Que yo no sé muy bien el concepto de perdido, ellos son los propietarios y son habitantes de esa selva y son parte de esa selva. A lo mejor los perdidos somos nosotros. Lo que pasa es que se están comiendo la selva, ¿no? Porque hay asociaciones, fundaciones como la FUNAI, que es la Fundación Nacional del Indio, que sobre todo actúa en Brasil, que ellos saben dónde hay algunas tribus que nunca han contactado con el hombre y no interfieren con ellos, pero sí los controlan de cierta manera. Por ejemplo, hay una tribu donde solo queda un miembro. Hubo una serie de matanzas y se sabe que solo hay una persona que forma ya parte de esa tribu, el único superviviente, en el territorio Tanaru, en el estado de Rondônia, en Brasil. Saben que todavía está vivo porque hace grandes agujeros para cazar animales y los encuentran, esos animales caídos en esos agujeros. Tiene una choza, tiene fruta fresca, recolecta además algunas de las frutas que hay en los árboles cercanos, pero nunca le han visto. Pero él sí los ha visto a ellos, porque hace 2 años, cuando fueron a controlar si seguía con vida, si todavía pues seguía cazando animales, un poco para controlar si ese único superviviente todavía estaba allí, les recibió con una flecha. Le dio a uno de los miembros de FUNAI. Estuvo grave, pero bueno, lo pudieron salvar llevándole a un hospital y saben por eso que todavía está vivo. Pero fíjate, a día de hoy no han logrado saber quién es, cuál era su tribu, qué idioma es el que hablan, pero sabe que está allí, que está vivo y que cuando ellos van, les vigilan. O sea, en algún lugar de esta zona de Rondônia hay un Robinson Crusoe de tierra adentro. Son historias tan increíbles, Carlos, como lo de la farmacopea, los laboratorios. Santi comentaba, ¿no? Esa exploración ya no tan altruista, sino en busca de las fórmulas. Fórmulas que pueden salvar a una humanidad adocenada, a una humanidad como la que tenemos hoy en día, hiperdependiente de 1000 cosas. Y buscamos fármacos milagrosos. Y quizá algunos chamanes que tú has conocido, brujos,
conocen parte de eso, y eso es hoy en día un bien, un tesoro muy preciado. ¿Está ocurriendo también esta batalla o esta búsqueda por parte de las farmacéuticas selva adentro? Sí, está ocurriendo. Está ocurriendo, lo que no puedo decir porque ya hace tiempo que no estoy en la zona con ellos, no sé en qué intensidad o con qué nivel se está haciendo, pero es verdad que están haciéndolo, y es una de las preocupaciones no solo de la FUNAI, sino de todas las políticas indigenistas de los gobiernos de Latinoamérica, sobre todo de esta Latinoamérica selvática que va desde Centroamérica hasta casi Uruguay. Evidentemente se está intentando controlar, pero fíjate tú, casi tan peligrosos como esos laboratorios que intentan introducirse dentro de las zonas, de los territorios de las comunidades indígenas, con muy pocos escrúpulos, casi peores son la cantidad de mesías de distintas religiones que están intentando contactar también con ellos para salvarles el alma y convertirles a su religión. Esos también son muy peligrosos. ¿Y está pasando ahora, Carlos? Pues mira, cuando yo estuve, ya te digo, ahora mismo te puedo hablar, hace 8 años, yo tuve un encontronazo con los adventistas del Séptimo Cielo, que no sé bien quién son, pero sí sé que estaban intentando llegar a una comunidad indígena que vivía muy bien, y ya uno de los poblados de su comunidad ya los tenían medio esclavizados y convertidos a su religión. Esos son muy peligrosos también. Carlos, tú has tenido una experiencia absolutamente mágica con ese objeto sagrado. Hay una creencia, como en el Paleolítico, en el Neolítico sobre todo, en el objeto sagrado, en los dioses quizás sin nombre o desconocidos, conocidos para ellos, para nosotros no, en tantos y tantos reportajes, historias, vivencias con diferentes tribus, algunas muy perdidas selva adentro. ¿Has notado la presencia, quizá en su creencia, quizá en su vehemencia o no lo sé? Están presentes estos espíritus, estas fuerzas, a veces positivas e imagino que también a veces negativas. Esto el explorador, cuando ya casi deja de estar delante de la cámara y se funde, como sé que tú has hecho y te has implicado más que nadie en esta historia, se siente eso que está todavía por ahí. Cuando cae la noche en la selva madre, selva adentro, la presencia de esa cosa innombrable o luminosa existe, se convierte en algo que no es solo una leyenda lejana, como puede verla el antropólogo antes de salir de viaje o el investigador. Sí, se siente y muy intensamente. Mira, cuando tú entras en una catedral, en un recinto sagrado, o en algún otro templo de otra religión sagrado, notas una especie no iba a decir de escalofrío, no es un escalofrío, sino una sensación. Sí, a veces un escalofrío también. Y a veces un escalofrío, evidentemente. Bueno, pues en la selva por la noche eso se multiplica por 5.000. Es un gran santuario, un gran templo, donde lo notas, y ellos, cuando están contigo por la noche en la selva, en un paseo que te ha tocado dormir en un sitio, ellos dicen aquí, y te pones a dormir, haces el campamento, ellos te miran y se ríen, porque se dan cuenta que tú estás un poquito, no asustado, pero sí mirando arriba, abajo, derecha, izquierda, porque te está empezando a impresionar e impactar donde estás. Y entonces te empiezan a contar historias y te dicen que hay 2 mundos. Hay un mundo arriba y otro mundo abajo. Y dices, ¿cómo que hay 2 mundos? Dicen, sí, nosotros estamos arriba contigo ahora mismo. Dice, pero también hay un mundo abajo, que son todos los animales que viven en la selva y en los que están encarnados los espíritus de nuestros antepasados. Y entonces es una continua lucha entre 2 mundos, entre 2 planos. Cuando te lo explican al principio no lo entiendes bien. Cuando estás en la selva te das cuenta que aquello es realmente impactantemente mágico. Carlos, y hay una cosa importante, incluso selva adentro has encontrado otras cosas que no son humanas, pero formarían parte de un tema que, por cierto, le encanta a nuestro amigo Santiago Camacho. Hay muchas leyendas y muchas historias sobre los últimos habitantes de la selva, animales, sobre la posibilidad de que, creyendo, como creemos, que es que algunos son tremendos, ¿no? Creemos que en el mundo casi no hay sitio para más cosas, y están los zoólogos sacando especies nuevas cada 2 por 3. Si alguna de esas especies casi puede rayar lo fantástico, casi rozar lo imaginario, lo criptozoológico, precisamente en lugares donde hay asentamientos humanos, poblados que no han sido conocidos hasta ahora, podría haber extrañas bestias, extraños reptiles, extraños arácnidos. Y creo que tú has tenido también algún extraño
y reivindico la palabra y la repetición, hallazgo, ¿no?, en más de una ocasión. En más de una ocasión, y es que es lógico. Tú fíjate que estamos hablando de comunidades indígenas perdidas o desconocidas en la selva. Si estamos hablando de seres humanos, con culturas, con su presencia, con su forma de delatarse, porque simplemente haciendo una hoguera ya se están delatando, ya de la selva, del dosel de la selva, sale la tirita de humo y ya sabes que hay alguien allí. Si eso es así, ¿cómo no va a haber animales allí que no conoce nadie? Por supuesto que los hay. Está la historia de este alemán que se introducía en la selva del Orinoco, en el Amacuro, 20 o 30 metros todos los años, una semana que iba allí, ponía una lona en un árbol, echaba un gran insecticida, recogía un montón de animalitos que caían muertos del árbol, quitaba la lona, metía los animalitos en frascos, se iba a Frankfurt y describía 52 nuevas especies de insectos todos los años, de media. Es una barbaridad, decir, como que en un solo árbol en la selva este tío sacaba el trabajo del año 52 publicaciones de especies nuevas para la ciencia. Y eso es un solo árbol, una selva plagada de árboles. ¿Cómo no va a tener animales nuevos? Claro que los tiene. Pero ya no solo rayando en la criptozoología, sino es que los propios indígenas te hablan de animales que tú no conoces y no puedes catalogar o no están catalogados en los conocimientos zoológicos que tenemos, tanto mamíferos como reptiles como aves. ¿Y tú cómo te quedas cuando te relatan con naturalidad los encuentros con estos animales como con otros? Tú que has sido del equipo del Hombre en la Tierra, tú que has filmado el Canadá, toda España, lugares del mundo, buscando precisamente zoología, ¿no?, con el maestro Félix, cuando en la selva te cuentan que están viendo animales que no aparecen en ningún catálogo, y animales, imagino, que no solo pequeñitos, no solo invertebrados ni mucho menos, ¿no? No solo invertebrados y grandes, ¿eh? Te hablan de ratas del tamaño casi de un burro. Y te lo dicen tan contento. Y no son capibaras, ellos conocen las capibaras, que son también un roedor muy grande, mucho más grandes que la capibara. Hablan de muchas cosas desconocidas, y dices, ¿cómo me quedo yo cuando hablan de eso? Pues mira, al principio dudaba de la veracidad de estas cosas. Después he encontrado restos y huesos de animales que no tienen mucha explicación. ¿Alguno nos lo enseñaste? Sí, alguno te lo enseñé, sí. Y nos quedamos, como antes he dicho, o sea, boquiabiertos, diciendo, ¿esto qué demonios es? Sí, acuérdate que te enseñé un cráneo extraño, pero luego puede ser que lleguemos a decir, mira, resulta que el cráneo es de tal cosa o de tal otra. Bueno, muy bien, pero fíjate tú, si nosotros tenemos dudas de eso, ¿cómo no la van a tener ellos? Que ellos conocen perfectamente la selva, y la conocen y saben lo que hay con lo que viven, lo que nosotros no lo conocemos, es evidente, y además es un reto para todos descubrir esos mundos desconocidos, y sobre todo esos animales actualmente fantásticos y que en un futuro estarán catalogados, y es una maravilla pensar que todavía podemos acceder a eso. Oye, Carlos, por último, porque te vamos a dejar descansar, te lo agradecemos muchísimo en plena Semana Santa que hayas estado en Sevilla con nosotros. Un abrazo a nuestros compañeros técnicos en Ser Sevilla. Por cierto, que tú que has hecho tanta historia de animales, ¿no?, que formaste parte de ese equipo mítico que nos enseñó los animales de otra forma, como nunca ha hecho nadie, y que yo creo que el legado continúa, menos mal, ¿no? Pero hay comunicación, dicen algunos, especial, ya perdida, quizá como en los tiempos remotos. Las gentes de estas tribus pueden llegar a comunicarse de una forma especial con los animales, o los animales con la gente de estas tribus. ¿Eso también es más que un mito? No es un mito. No es un mito, y te puedo decir que ellos tienen una relación con los animales a la que nosotros tardaremos siglos en llegar. Un indígena de una comunidad selvática puede andar por la selva, puede encontrarse con un jaguar de frente, pueden mirarse los dos durante un largo rato y luego cada uno seguir su camino. A nosotros lo más seguro es que nos coma el jaguar. Eso es algo tan gráfico que me gustaría despedir esta conexión, Carlos. Fíjate, no en la selva, y imagino que Carmen sabe por dónde voy, la historia de comunicación hombre-animal. ¿Te estás imaginando lo que me viene a la mente o no? No. Le digo a Carmen, entre un hombre y un animal, entre un hombre y un león. Pues ocurrió en Sevilla. ¿Es verdad? Ocurrió en Sevilla. Y nos lo contó además Carlos. Porque Carlos está dirigiendo el Zoo de Sevilla,
que es un lugar que desde luego animamos a conocer a toda la audiencia de la cadena SER, Carlos. Sí, desde luego, espero que vengan. Pues te aseguro que más de un montón de gente va a ir al Zoo de Sevilla, primero porque si hay alguien que cuenta las historias como tú, lo malo es que los amigos milenarios luego quieren saber y preguntan, pero estoy seguro que será un placer y que Carlos se atenderá a las mismas maravillas. Pero es que en el Zoo de Sevilla, y me vais a permitir este final, porque parece que hay individuos, parece que hay personas que aún guardan, ¿no?, ese atavismo mágico, esa conexión. Nos has contado alguna aventura de un amigo que nosotros conocemos, que hemos trabajado mucho con él, el mítico Malpartida, que es una persona que ha traído muchas veces animales a nuestro plató, cuando hemos hablado de alguna especie, ¿no? Y ha traído todo tipo de cosas. Hay gente maravillosa, gente mágica, que todavía parece que tiene, ¿no?, que resuena en ellos una extrañísima conexión con los animales. Y tú has vivido alguna estampa, creo que con una loba, creo que con un león directamente. Es que me lo has recordado diciendo, se miraron cara a cara y el jaguar te come. Bueno, pues eso iba a ocurrir, pero Malpartida parece que es uno de estos de la última tribu, ¿eh? Eso es cierto. Juan Luis Malpartida, aparte de ser un gran amigo mío y una persona maravillosa, al que casi considero mi hermano, tiene un don especial que no tenemos los demás con los animales. Él es capaz de sacarle a los animales un partido que no se lo sacamos los demás. Él es capaz de tocar a una loba y transmitirle cosas, y los animales se lo transmiten, y los animales lo saben y le entienden, y es capaz de parar el ataque de un león con la mirada, es cierto, porque lo he visto, y es capaz de acariciar a un tigre de 350 kilos cuando, si tú o yo nos acercamos a la instalación del tigre, pues se nos caen los pantalones del gruñido que pega. Ese será otro misterio, Carlos, si te parece. Hay seres humanos que por fortuna tienen ese nexo mágico. Gracias por tu trabajo. Ahora mismo, aparte de 1001 documentales, 1001 historias, en el Zoo de Sevilla, nuestro amigo Carlos Yandres, que ha dado una lección de comunicación, de aventura, de humanidad, y que desde luego no será la última vez que nos cuente cosas. Carlos, un abrazo muy grande, gracias por el esfuerzo, y un abrazo a toda la gente del Zoo de Sevilla. Muchas gracias, Iker, un abrazo y un beso a Carmen, y bueno, tú sabes que hasta siempre. Hasta siempre, amigo. Carlos. Yo recuerdo, y aunque esto sea casi para poner, ¿no?, bisagra entre el tema que ha contado Carlos y lo que viene a continuación, qué historias más bonitas. Con mismo Malpartida es un hombre de esos que un día vamos a tener que hablar con él en antena. Contaba Carlos una historia. Ganas de ir a visitar su zoo. Una loba que la habían pegado. Sí, muy maltratada. Una loba que la habían despellejado casi viva. Y llega la loba, Santi, al zoo. Y cualquier persona que se acercaba a 2 metros de la loba, y eso lo hemos visto, sacaba los colmillos y había que echarse atrás. Malpartida llegó, Juan Luis, y se puso. Es un tipo tan peculiar, tan fantástico, ¿no?, en su forma de... Con su melena, para que la pusieran una inyección realmente y acabaran con ella, sí, porque no podían controlarla de ninguna forma. Y se pone con los brazos cruzados y se tumba cara a cara con la loba. La loba no le hace nada. Todo el mundo ahí, lógico, ¿no?, vigilando. Es una loba tan herida y con tanto miedo al hombre que la ha azotado, que va a atacar en cualquier momento. Se pone casi nariz contra nariz de la loba y empieza a decir: ¿qué te han hecho a ti? ¿Qué te han hecho a ti? Y la loba, llorando, se le pone en el regazo, y esa loba vive. Y ahora nos contaba Carlos que es una de las más mansas. ¿Qué clase de conexión hay ahí? Que tuvimos seguro alguna vez nosotros como especie y que hemos abandonado. Otra vez, un león absolutamente fuera de sí, que va a atacar. Y Carlos le dice a Juan Luis Malpartida que este león va a atacar, que este león va a atacar. Y los dos en la jaula del león metidos. Y Malpartida se mete en la jaula y salta hacia el león. Y el león salta hacia él. Y en el aire se abrazan. Y se dicen lo que se tienen que decir. Y tan amigos. En fin, también hay seres humanos absolutamente maravillosos y un día os los presentaremos. Vamos a cambiar el tercio. Vamos a irnos a investigar, Noel. Vamos a ponernos con el puro misterio, con la pura investigación. De todas formas, Santi, qué increíble. ¿Sabes lo que yo saco de conclusión?
¿Cómo alguien puede decir que está todo descubierto? ¿Cómo podemos tener la suficiencia que muchos demuestran, ¿no? Dogmáticamente, científicamente, a todos los niveles, si hay seres humanos que jamás han sido vistos por nuestros ojos? Es que hay gente que piensa que, por cierto, Carmen, en noticias, gobiernos del Perú, de Brasil, quieren hacer creer que es mentira porque les corresponde a ellos un poco el cuidado de esas tribus. Quieren hacer creer a veces con noticias falsas que es mentira, pero es verdad que están las tribus no tocadas. Este ejemplo de pueblos, de humanidades, de lenguajes, de generaciones, quizá más antiguas que las nuestras, y que siguen ahí, demuestran lo increíble que es Gaia, ¿no? Si ocurre esto, ¿cuántos misterios más pequeños no pueden estar ahí esperándonos? Desde luego, y sobre todo estamos hablando de gente que no solamente, y esperemos que no sea así, puede despertar la ambición de esas farmacéuticas de las que hablábamos antes. Esperemos que nunca nadie se dé cuenta de que son gente tremendamente poderosa, porque guardan el secreto de lo que somos. Son el último espécimen del ser humano en estado puro, y en ese secreto de lo que somos puede haber mucho de nuestro poder interno que tenemos completamente desperdiciado. Ha sido un viaje que en esta Semana Santa, en directo, queríamos contaros, embarcados en la fantasía y la imaginación para llegar a la pura verdad oculta de las selvas. Y ahora, ¿por qué irnos tan lejos? ¿Por qué no marchar a tierras de Palencia? Hace unos cuantos años, un drama y un misterio mortal. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Lejos de la selva nos marchamos a la llanura palentina. El misterio no sabe de lugares abruptos. Puede presentarse en un entorno completamente diáfano. Un pueblo entero testigo de un misterio. En cuanto supimos de estos retazos de la historia, iniciamos nuestra pesquisa, nuestra investigación. Y tiene una fuerza. Los testimonios tienen una fuerza. Es como cuando muchas veces digo eso yo de al pan pan y al vino vino, ¿no? De ahí está la rotundidad, del aplomo. ¿Queréis escuchar un testimonio potente? Fermín es un hombre que vive en un pueblo llamado Fuentes de Valdepero, y nos cuenta cómo una tarde, no en la noche, sino en la tarde, llegaba, y vais a ver con qué fuerza, sí, el fin del mundo. Estábamos empezando a comer toda la familia, y la vecina pasó a casa gritando que venía el fin del mundo. Y entonces mi padre la echó a cepuñetas, diciendo, ya estás con historias y tal y qué sé yo. Y dice, eres un incrédulo. Y como dice, ¿qué es? Que viene el fin del mundo, que viene el fin del mundo, salir afuera, que viene el fin del mundo. Y entonces echamos a correr mis hermanos, un hermano mayor y yo y mi padre. Echamos a correr por todo el corral, porque era una casa grande, y salimos afuera, abrimos las puertas, veíamos de dónde venía la tromba y cómo venía y cómo era. Y eso era como una plaza de toros, coger una circunferencia como una plaza de toros que subía así al cielo, pues como llama, que es una llama grande, como que era fuego. Decía la prensa de la época, las sencillas gentes campesinas no saben definirlo, pero el hecho, con todas sus consecuencias aterradoras, se ha producido en este pueblecito de la llanada palentina, que se llama Fuentes de Valdepero, modesta villa de apenas 100 vecinos, fronteriza a la capital. En la entraña de una nube oscura e inquietante, ha ido tomando forma en un instante un extraño fenómeno de fuego. La nube se ha tornado de pronto roja. Y a esta hora, de las 2 de la tarde, de este día de viernes que acaba de pasar, los vecinos de Fuentes de Valdepero han percibido de pronto un ruido inquietante que en velocidades locas ha ganado las cercas del poblado. Un fenómeno que algunos que hemos seguido las huellas de lo extraordinario, de los ovnis, de las anomalías meteorológicas,
nos suena perfectamente. Recordaréis, amigos de Milenio 3, si sois seguidores del programa, que en más de una ocasión seguro os hemos hablado de incluso objetos que parecían perfectamente definidos, como en aquel que en septiembre del año 81, en Torrejoncillo, Cáceres, sorprendió a una familia, a la hora de la siesta también. Tuvieron que salir corriendo. Gracias al coche del guarda Domingo Jaralero, la madre de esa familia fue salvada de milagro. Aquel triángulo luminoso rojizo iba bajando por el monte, despedía chispas de fuego que caían al suelo e iban llenándolo de surcos negros. Se quemaron madrigueras enteras, se volatilizaron las verjas, se fundieron los cristales, y delante de la casa el objeto se dividió y volvió a unirse. Hablábamos con personas del ámbito militar, personas importantes del CSIC en nuestro país, y nos decían, como el comandante Fernando San Agustín, que podía ser una especie de bomba muy especial y que generase ese efecto, una bomba perdida quizá de la base cercana de Talavera la Real. De acuerdo, en el año 80-81 eso es posible. Una bomba sin control, incendiaria, que motivó esa forma. Es curioso porque los hermanos Salgado, que dormitaban en aquel momento en su pequeña choza, abrieron las ventanas y dijeron exactamente lo mismo que decía Fermín. Parece el fin del mundo. Tuvieron la misma expresión, por eso me parece tan curioso. Ahora bien, estamos hablando de un pueblo entero arrasado y de julio de 1935. ¿También aquí bombas incendiarias? El huracán, decía la prensa, que echaba abajo las casas, despedía fuego. Dicen a los enviados especiales en este reportaje. Y vemos, acompañando la información, bueno, es un auténtico desastre. Es todo hecho una ruina, un pueblo entero. Si esto es un fenómeno misterioso, por lo que parece, es uno de los más dramáticos ocurridos en España. Y además hay víctimas mortales. Recién llegado de la investigación, Javier Pérez Campos. Compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Tú recuperabas en hemeroteca esta historia. En cuanto la leíamos, pues, bueno, nos dábamos cuenta, con titulares como una tromba de aire y fuego destruido el pueblo de Fuentes de Valdepero, de que aquí podía haber gato encerrado. La descripción del objeto, como una plaza de toros. Te vas para allí y empiezas a encontrarte con un misterio tremendo, como tantos hubo justo antes de la Guerra Civil, pero nunca, que yo sepa, Santi, Carmen, luego veremos, yo creo que no hay nada parecido. ¿Cómo definir primero, textualmente, las fotografías que acompañaban a los reportajes gráficos de la época ya olvidados hoy? Una destrucción total, no hablamos de unas cuantas chispas y de unas verjas, animales muertos, como ocurría en Torrejoncillo, no. En Valdepero, el pueblo entero es arrasado, y solo ese pueblo. Es realmente impresionante. Cuando llegamos a la investigación hay que tener en cuenta que esto ocurrió en 1935, nada más y nada menos. Entonces encontrar a testigos vivos de todo aquello era algo complicado. Pero a pesar de todo, las nuevas generaciones de vecinos del pueblo de Valdepero seguían recordando aquella historia que sus padres, sus abuelos, sus amigos les habían contado a la luz de la hoguera. Claro, no se había podido olvidar nunca eso, sigue vivo ahí en la memoria. Claro, imagínate, tuvo que ser algo tan trágico que aquella gente del pueblo de Valdepero, poco acostumbrada pues a la habitual vaivén de las ciudades, de repente, de la noche a la mañana, en aquella tarde de 1935, empezó a copar las portadas y las principales páginas de los diarios y de las revistas y semanarios más importantes de nuestro país. Es verdad, aquí tenemos La Voz, tenemos El Heraldo de Madrid, tenemos un montón de prensa, que El Sol, que habla de un fenómeno nunca visto. Vamos a ver, antes de seguir escuchando a personas con una fuerza tremenda, e intentar saber qué es esto y por qué se cebó con ese pueblo y qué ocurrió. Definición, casi retrato robot del fenómeno. Pues mira, lo más cercano que ellos nos podían describir, decían, cuando ahora nosotros vemos esos tornados que aparecen en la televisión, o con esto de Japón, ¿no? Dicen, a pequeña escala es lo que ocurrió aquí. El misterio es que ese tornado parecía que llevaba en su interior un gran fuego, un fuego que algunos decían incluso el fuego del infierno, ¿no? Que alumbraba el tornado desde dentro, que a veces incluso salían llamaradas que se retorcían alrededor de ese tornado negro. E imagínate, porque además se había hecho completamente de noche, eran las 2:30 de la tarde,
y la noche fue tan tremenda, la oscuridad tan horrible, incluso describen algunos, que muchos animales se acostaron. Ahora entiendo el concepto fin del mundo. No solo era una cosa meteorológica que venía, algo muy definido, y encima el día se convertía en noche. Más detalles. Tenemos a Isidoro, que es otro de los testigos que Javier Pérez Campos, en un trabajo sobre el terreno, encuentra. No teníamos ninguna fe. Y es más, cuando yo encargo este trabajo a Javi, yo sabía que era una bomba, nunca mejor dicho, porque es difícil lanzar el anzuelo y encontrar trozos del pasado que hablen, para que vosotros, amigos, podáis escucharlos y sentirlo. Encuentras a Isidoro, que era uno de tantos niños que se salvó por los pelos. Sí, de forma además casi casual, por las calles de Valdepero, cuando vi a una persona tan mayor, yo llevaba estos recortes de prensa en la mano, y recuerdo que se los acerqué a Fermín, a Isidoro, perdón, y le comenté si él recordaba algo de aquello, y me dijo, ¿cómo no voy a recordar algo que marcó mi vida, un antes y un después prácticamente? Y que, bueno, pues vamos a escucharlo si quieres, contándonos cómo empezó el fenómeno y cómo lo vivió él. Yo lo que sé que sería por ahí las 3 de la tarde, más o menos. Y ya cuando vimos eso que como un fenómeno que de humo o de aire, no sabe, pero negro. Y ya pues ya se iba acercando y los chiquitos cogimos miedo y a ver, a casa corriendo. O sea, los niños en la calle, en Fuentes de Valdepero, año 35, hay que imaginar el contexto concreto, ven que se acerca algo, que el día es normal y se aproxima algo, es igual que lo de Torrejoncillo, exactamente igual, y lanzando por la punta del triángulo o por el soporte de eso, chispas y llamaradas. En Torrejoncillo, y luego hay otros casos que haremos paralelismo, llegan a ver cómo es un líquido, igual es más complejo, pero pueden ser llamas. Un líquido que cae al suelo y que va quemando sectorialmente. Este fenómeno va acercándose al pueblo, y solo ese pueblo en concreto, y los niños se tienen que ir corriendo. Incluso Isidoro lo pasó bastante mal, porque cuando llega a su casa la puerta está cerrada, y tenemos la visión de un niño aporreando la puerta, todos los demás se han guarecido, el objeto o lo que sea viene entrando en la calle principal del pueblo y a él no le abren. Y yo llegué a casa, a la puerta, y que no me abrían. Estaban mi padre y mi madre y un agostero que teníamos de Busillos, pues durmiendo la siesta. Estaban durmiendo la siesta y yo venga a llamar y nada. Y ya pues una vecina que se llamaba Oliva, pues salió a la calle al oír que yo llamaba y no me atendían, pues abrió la puerta a la mujer y me vio a mí allí y me cogió y me metió en su casa. Es el último niño porque el pueblo queda vacío, Javi, en ese momento. Claro, tenemos además que tener en cuenta, y esto los vecinos lo recuerdan casi como una forma de, pues casi un milagro, ¿no?, que no hubiera tantas víctimas. Aquello no fue a más porque eran las 2:30 de la tarde de un día de julio de 1935. Imagínate esas tardes calurosas de Castilla, ¿no?, en un pueblo labriego. Claro, la gente estaba todas en sus casas echadas la siesta, y algunos niños que quedaron fuera jugando, como era el caso de Isidoro, por ejemplo, no sabían qué hacer cuando de repente ven que se hace de noche, como si fueran las 3 de la madrugada, como me comentaron a mí, y no saben qué hacer, y ven acercarse a aquella tromba con fuego en su interior. Imagínate además la mente de un niño, ¿no?, el temor, el gran bramido que aquello hacía, porque todos recuerdan un gran ruido que era pues casi como el despertar de un dragón, ¿no? Pues esos niños corriendo a sus casas, los vecinos, que algunos no tenían trato con dichos niños y demás, cogiéndolos, haciéndose cargo de ellos y salvándoles la vida, ¿no?, de alguna forma, al meterlos en sus propias casas. ¿Qué ocurre después? Ese fenómeno, lo que sea, va entrando por las mismísimas calles del pueblo, porque vemos los torreones destruidos, figuras religiosas decapitadas que han caído dentro de la iglesia, que es de lo poco que ha sobrevivido. Casas castigadas, dice, el huracán de fuego destrozó puertas y balcones. El extraño objeto amontonó en las calles todo tipo de cascotes, de viguerías, casas venidas abajo. Es que es una devastación total. Es más, el título, por ejemplo, de uno de los reportajes más importantes de una de las crónicas de aquel tiempo era Fuentes de Valdepero, arrasado
por un ciclón, por un extraño ciclón. Eso se va metiendo pueblo adentro, no es algo que esté encima del pueblo, va recorriendo las calles. Claro, y aquellas casas por las que más cerca pasó fueron realmente las más destrozadas. Podíamos ver aún bloques de adobe, casas que aún hoy, 76 años después, seguían destrozadas en mitad del pueblo con los tejados echados abajo. ¿De aquel fenómeno? Sí. Las ruinas que todavía había allí y que se podrán ver son realmente impresionantes porque están todavía destrozadas. Las puertas en medio de la nada, en medio de una planicie donde solo hay una puerta o restos de un muro, tejados que están destrozados por completo. Entonces la gente recuerda cómo ellos encerrados en las casas veían ese fuego pasar por las ventanas, ese gran humareda negra, y cómo muchas personas tenían incluso que sujetar las puertas porque las puertas se abrían. Familias enteras agolpadas a las puertas, sujetando esas puertas para que no se abrieran y no causara destrozos mayores. Estamos visualizando ahora a un puñado de familias, 100 y pico personas, apostadas en las puertas, viendo cómo el fenómeno va pasando. Llega un momento, Javi, en que, viendo el destrozo que empieza a provocarse en las primeras casas del pueblo, algunos toman una determinación clarísima como de fin del mundo, meterse bajo tierra. ¿Y tú has estado ahí? Sí, muchas familias en sus casas tenían debajo de estas casas unos pasadizos, unos túneles que se situaban a varios metros bajo tierra. Algunos las utilizaban como bodegas para mantener ahí los alimentos, ¿no? Y bueno, pues muchas familias, pensando que realmente era el fin del mundo, bajaron corriendo esos pasillos estrechos que nosotros hemos recorrido y que son realmente angustiosos, ¿no? Porque son pasillos de piedra muy estrechos, casi, bueno, la claustrofobia ahí, familias enteras, imagínate, en la completa y absoluta oscuridad. Es como un recuerdo de lo que iba a venir en los búnkers y refugios de la guerra un año después. Y la incertidumbre, además, imagínate, ¿no? La gente sin saber qué está ocurriendo, ahí apilada en medio de la completa oscuridad y escuchando ese bramido ensordecedor que está destrozando los pueblos y los sueños de todas esas familias. Hay alguien más, que es el médico, Javier, que avisa a la gente. Ya se han encontrado testigos de este instante. El médico con la bata, me lo imagino, enloquecido, hablando con la gente. Es la persona, digámoslo así, más culta quizá, y que da la voz de alarma cuando eso se empieza a aproximar. Claro, cuando la gente ve en el horizonte que aquello se aproxima, que se ha hecho de noche y que todo es tan digamos, tan poco explicable, ¿no? Hay algunos que incluso salen en un principio a las puertas de su casa, salen a la calle. Imaginemos esas calles del pueblo con la gente arremolinada preguntándose qué está ocurriendo, qué es eso que viene hacia acá. Y de pronto aparece el hijo del médico, ¿no? Y empieza a dar una explicación a todo esto. Si quieres, escuchamos a Brígida Gutiérrez, testigo de aquel momento y que tiene una fuerza sorprendente. Ella estaba allí. Ay, qué nublado salen, pero... Ay, qué nublado, pero ¿qué va a ser esto? Ya como un embudo blanquecino, negro. Y salió un hijo de un médico y dijo, recogerse todos en casa. Esto es un tornado. Puede dar en aire, en fuego o en agua. Dice, pero por donde pasa la raza. Ya no dio tiempo, yo estaba aquí con mi abuela en esta casa, no me dio tiempo ir en casa de mi madre. Últimos recuerdos, últimos instantes de una tragedia absolutamente oscurecida. Claro, llegó la guerra un año después, y de esto, de no ser por hecho, echar el anzuelo y encontrar estos pedazos de historia que son en la hemeroteca, nunca hubiéramos sabido del desastre de Fuentes de Valdepero. Yo sí que invitaría a nuestra audiencia, porque es posible que amigos de Palencia, Carmen, recuerden algo, sepan algo, tengan familiares que recuerden la historia de Valdepero. Pero aquí nos encontramos, haciendo una pequeña pausa, porque hay muchos más testimonios tremendos, y el cementerio es como la última estación de este enigma. La descripción no es desconocida. En Argentina, en Chubut, hay un caso de una especie de cono. En realidad en Torrejoncillo hablan de triángulo. A mí me lo dibujó Salgado en el cuaderno de campo. Era un triángulo perfecto, o cono, que iba girando, iba destruyendo todo. Eso ya es un fenómeno meteorológico explicable, que se ha hecho un ciclón y que tiene fuego. ¿Es posible? En La Calera, Sevilla, en septiembre del 80, aparece un fenómeno parecido en las llanuras, en una finca, en esta finca de este nombre, La Calera, y lo más increíble de esta historia
que salió, por ejemplo, en el periódico Pueblo y fue importante, es que varios toros aparecieron no calcinados, sino desangrados. No se hablaba de animales desangrados en España en el año 80, prácticamente. Había habido solo algún caso esporádico en Canarias de perros como con punzones, en el barrio de Taco, pero en La Calera aparece un toro desangrado y muerto después del paso de una de estas figuras extrañas. Yo andaba detrás de la pista de un caso, Santi Carmen, yo no sé si hay información o no, en Etiopía, Saladare, donde al parecer, como ocurre en Valdepero, todo un poblado salta por los aires ante la llegada de una descripción exacta. Pues ese caso figura en los anales de la mítica Flying Saucer Review y tuvo lugar el 7 de agosto de 1970. Efectivamente, en esa localidad de Etiopía aparece una gigantesca esfera de color anaranjado que recorre prácticamente todo el pueblo, quemando todo a su paso, derrite el asfalto de las carreteras y que el fenómeno dura 10 minutos y, para espanto de los habitantes del lugar, una vez ha atravesado el pueblo, se para y comienza el camino inverso y regresa otra vez, prácticamente como para rematar la acción. En este caso de Saladar, en Etiopía, hay 8 heridos, un fallecido, y la verdad es que el caso queda absolutamente en la mayor de las incógnitas. Este caso evidentemente no tiene nada que ver con un fenómeno natural que sí se ha dado muchas veces, que es el de los tornados de fuego. ¿Existen los tornados de fuego? Existen los tornados. Estamos viendo imágenes. Sí, en Brasil, uno de los últimos. Además, en Cuarto Milenio hemos emitido a veces algunos de estos tornados que parece que cobran vida propia y van quemando sobre todo cultivos. En este caso hace que paren hasta autopistas de Brasil, carreteras, porque esos tornados se van trasladando muy rápidamente. Efectivamente. Esto es radio, pero ¿cómo podremos definir? Hay un momento también que es como una gran llama que avanza. Es un embudo de fuego que va avanzando, va como bailando, y sobre todo en las zonas que tienen más vegetación, pues es donde se va cebando más. Uno de los más terribles de la historia sucede en la localidad californiana de San Luis Obispo en 1926, cuando por accidente un rayo impacta en un depósito de combustible y lo incendia. Parece ser que la acción de la deflagración de los gases altamente volátiles de la llama provoca ese tornado que empieza a avanzar con vida propia por toda la localidad, quemando, y lógicamente según iba quemando todo lo que iba encontrando a su paso, iba alimentándose, y con lo cual seguía absolutamente en un proceso de retroalimentación. Y se va haciendo más grande. Se va haciendo más grande y no para hasta que encuentre un curso de agua o algo que no puede ya quemar. Y efectivamente ha habido de esos varios casos en la historia y están documentados. ¿Y por qué se motiva se sabe por qué se provoca un tornado de fuego? Porque todos hemos visto filmaciones. Ahora, claro, con internet es verdad que uno puede acceder a material que ahora mismo yo estoy boquiabierto, que puede tener que ver con lo que ocurrió en Valdepero. No se explica por qué se volvió la noche, quizá la cantidad de humo. Hay que intentar descubrir el misterio de Valdepero. Pero lo cierto es que las imágenes son tremendas, son embudos de fuego. Embudo de agua, un tifón, y de aire lo hemos visto, pero de fuego, ¿por qué? De fuego, ojo, tiene que haber un fuego previo, es decir, no un tornado normal de repente no se hace de fuego, pero si un tornado normal se da una desgraciada concatenación de circunstancias y, por ejemplo, irrumpe en medio de un incendio forestal, cosa que ha sucedido, pues efectivamente esas llamas pasan a formar parte del tornado, y entre la propia corriente, la concentración de gases volátiles, se genera unas altísimas temperaturas y sobre todo un efecto de convección. Algunas amas de casa, los hornos de convección tienen ese mismo principio, ese aire que quema y que no se puede ver, pues eso convertido en llamas. Todo lo que va incinerando a su paso lo alimenta y lo hace crecer. Por supuesto que vamos a continuar en la siguiente hora con nuestra investigación, con quién falleció, con qué ocurrió, pero lo que encontraste en Fuentes de Valdepero tantos años después de la tragedia, primero es que el tema seguía vivo, que muchos lo habían olvidado, que quedan muestras físicas, que es increíble de esta historia, pero ¿cómo lo interpretaba la gente? Bueno, pues como habíamos escuchado al principio, algunos creían que era el fin del mundo, ¿no? En un principio también el hijo del médico es quien dice que aquello es un tornado y demás. Sí que hay que matizar un poco que a pesar de las descripciones del extraño fenómeno de Valdepero,
entre toda la catástrofe que causó y todos los destrozos, no había ni un solo rastro de nada quemado. Así que hay que intentar buscar explicación a este enigma de Valdepero. ¿Qué pasó esa tarde a la hora de la siesta, julio 1935? Tenemos los testimonios. Javier Pérez Campos ha estado en el Camposanto. ¿Qué ocurría ahí? Está la víctima. Hay un muerto. ¿Cuál es su historia? Un misterio español que desempolvamos y que podéis ayudar, cómo no, con vuestras opiniones y sugerencias a encontrarle la verdad, si es que la verdad es comprensible y humana.